Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Córdoba TV de hoy, miércoles 18 de diciembre. Comenzamos con muchos temas de actualidad y muchas noticias por repasar. Tenemos nuestra habitual tertulia de los miércoles. Vamos a tener con nosotros también a la tesorera de la asociación Adevida. Acaba de terminar su baratillo y nos van a comentar resultados y además su labor, a qué se dedican y cómo se plantean este año que entra, 2020. Vamos a viajar hasta Rute y vamos a conocer esa empresa que nos llena de alegría el estómago esta Navidad, la Flor de Rute. No se lo pierdan porque tienen de todo y además buenísimo. Vamos a hablar también sobre un libro, la presentación de un libro que se llama Ángela y trata de las dificultades que encuentran en su día a día las personas con discapacidad, pero que si se saben o si están rodeadas de buenas personas, pues todo es mucho más fácil, tampoco se lo pueden perder. Vamos también a hablar de una empresa cordobesa que se dedica a la fabricación de preparados cárnicos, en fin, que tenemos muchos temas y hoy quería comenzar hablándoles del tiempo, porque hoy hemos tenido un día gris, un día frío, con viento, pero la cosa va a ir empeorando conforme pasan las horas. Des en cuenta que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias a partir de las 12 de esta noche en La Campiña y en Córdoba capital. También tendremos aviso amarillo, significa que pueden caer más de 40 litros por metro cuadrado en una hora, así que ojo. También tendremos aviso naranja a partir de las 6 de la tarde de mañana en Los Pedroches por viento, rachas de hasta 90 kilómetros por hora, así que si tienen que salir a carretera, muchísima precaución. Y mañana no hacen falta que se abriguen mucho, pero sí cojan unas buenas botas y un paraguas si tienen que salir a la calle. Y sin más, con este preámbulo del tiempo, damos la bienvenida a nuestros tertulianos de esta tarde que ya están preparados con nosotros. Luis Carreto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rubén Márquez, buenas tardes. Buenas tardes. Y María Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos muchos temas de actualidad y antes en la pretertulia estábamos hablando que la semana pasada comentamos esa declaración responsable que tenía por salir en la Gerencia de Urbanismo y creo que ya ha salido, ¿no, María? Sí, yo comenté que la echaba de menos, que era algo que había quedado del gobierno municipal anterior y echaba de menos su rápida puesta en marcha. Y precisamente esta mañana he oído en la radio que bueno, pues ya la tiene Seco, ya la tienen los empresarios y bueno, pues esperemos que eso sea un paso más para que cuanto antes esté en funcionamiento, lo cual le agradeceré eternamente. ¿Cambiará algo, Luis, la situación que vivimos ahora con esta declaración? Está por ver. La intención está puesta y los medios están puestos. Ahora hace falta voluntad, tanto de los funcionarios como de los políticos de la gerencia, en que sirva para algo esta reforma que se ha hecho. ¿Y nuestro economista, Rubén? Hombre, ¿Esto qué puede significar en la economía del cordobés? No puede, debe significar. Hay una de las reclamaciones que se está produciendo desde hace tiempo en la ciudad, que es la necesidad de que tanto el ayuntamiento como sus empresas y su organismo, en este caso la Agencia de Urbanismo, tiene que adoptar criterios de administración electrónica, administración transparente y administración más cercana. Eso en que va a redundar en una mejor gobernanza de la ciudad para todos los cordobeses y todas las cordobesas. Yo que espero, eso se tiene que traducir básicamente en una reducción de tiempos en la tramitación de licencias, en una reducción de la incertidumbre jurídica, de si me la van a dar, no me la van a dar, cuándo me la van a dar, y en una reducción de los costes. En eso se tiene que traducir. Pues perfecto, tendremos que dejar pasar el tiempo. Y bueno, vamos a entrar en materia porque tenemos una noticia de candente actualidad esta semana. Los medios de comunicación, incluso los políticos, han hablado de una intervención del Ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía, esa prohibición de poder salir al mercado exterior a pedir financiación. Antes también en la pretertulia me estabais diciendo que no, que quieto parado, que esto no es una intervención en toda regla.
¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, si os parece... Economista. El economista. De cabecera. Me habéis traído una más que por eso hoy, Hombre, ¿no? evidentemente. Me parece a mí, tengo esa horrible cosa. sensación. Venga. A día de hoy, comunidades autónomas intervenidas por el Ministerio de Hacienda en España, solamente hay una, que es la Generalitat de Cataluña, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con la comunidad autónoma andaluza? Hay un procedimiento en una ley aprobada con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que es del PP, que curiosa ironía. Aquí es que hay mucha ironía en este tema. Vamos a ir desgranando. Primera ironía, esa ley establece que cuando hay una desviación en las cuentas públicas de una comunidad autónoma, se establecen unas medidas de salvaguarda para controlar que ese déficit no se dispare. Recordemos que el déficit público del Estado español lo suma el déficit público del Estado, de los ayuntamientos y de la autonomía. Simplemente Hacienda lo que ha mandado una carta a la Junta de Andalucía diciendo: ustedes tienen una desviación en el déficit, creo que es un 0,1 sobre el que estaba previsto. Se activa uno de los mecanismos de control que hay, que es que ustedes no pueden acudir a financiarse a mercados de deuda, y sí pueden financiarse en el FLA, en el Fondo de Liquidez Autonómica, que es un tema que controla el Estado, y tiene el Estado controlado qué se paga, cómo se paga y a quién. Esa es la intervención que ha habido. Segunda ironía, el déficit, la desviación del déficit no es de este gobierno, del gobierno anterior, el último gobierno de Susana Díaz, que además la consejera era María José Montero, que es la actual ministra de Hacienda. Que curiosamente solamente se diferencia en una vocal con Montoro. Del anterior ministro, de Montero a Montoro. El malvado Montoro a la actual Montero es una letra nada más. Es una letra. Una vocal. ¿Qué sucede? Que estamos en un momento de política espectáculo muy acentuado, sí. Y entonces pues se ha juntado aquí un poquito de hambre con ganas de comer, y el titular que se ha lanzado de la Junta de Andalucía es: estamos siendo intervenidos. No, mire usted, si ustedes fueran intervenidos estarían sometidos a un procedimiento mucho más estricto con respecto a sus cuentas. Para empezar, ellos tendrían que mandar todos los viernes un resumen de los ingresos y gastos que han acometido para ser fiscalizados, y eso a la Junta de Andalucía no se le ha pedido. Simplemente es el tema del Fondo de Liquidez Autonómica. Han hablado de un 155 económico. No, aquí se está hablando de cosas fantásticas. Sí, 155, el artículo 155. El espectáculo político al que, claro, vivimos. Además, a mí esto, os voy a reconocer una cosa, a mí esto me ha pillado como sabéis que he estado de viaje, me ha pillado subiéndome de trenes, bajándome de trenes, coche y demás, y ha habido un momento que yo dije: esto está siendo una locura, no tiene sentido lo que estoy leyendo en los periódicos. Que también una cosa que le pido a los periodistas es que no se traguen a la primera las notas de prensa que les mandan desde los partidos políticos, desde los gobiernos. Hay que leerse las normativas que están en vigor y entender cuál es la situación y el problema que se está describiendo. Aquí ha habido mucha mala información, y la Junta de Andalucía ha intentado vender un relato victimista cuando tenía una defensa relativamente sencilla, que oiga, esto es un tema que viene del gobierno anterior y me encontré con esta consecuencia. De ahí que se esté argumentando que eso va a obligar a recortes y demás. No, mire usted, lo único es que usted no puede financiarse en mercados de deuda y tiene que acudir al FLA. Y ahora usted hace sus presupuestos, y lo que tiene que intentar es que esos presupuestos no se desvíen. Lo que tiene que, y usted ya sabe que se ha desviado en el gasto, por favor, controle ese desvío en el gasto en lo que le queda de ejecución de este presupuesto, lo que le están pidiendo. Ahí yo apuntaría, porque no tenemos ya unos presupuestos que hemos tenido tiempo para tenerlos en Andalucía, más que aprobados, más que en funcionamiento y más que en condiciones, ¿no? Porque teóricamente tiene la mayoría suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces habría que preguntar por qué no están ya esos presupuestos. Y segundo, yo aparte de esta intoxicación, que además creo que es lo peor de todo esto, porque realmente no es ninguna alarma, no hay que regarse las vestiduras, ni besarse los cabellos. Yo he recibido no sé cuántos WhatsApp de no a la intervención del 155 en Andalucía, bueno, una cosa absolutamente espectacular, ¿no? Una cosa que decía, bueno, esto es de loco. Y no nos dejemos de llevar por eso, como decía Rubén, vamos a enterarnos, y si no sabemos, pregunto, y si no lo busco en internet, ¿qué paso lo tengo? Y si no me entero, y si no leo, pero vamos de verdad a hacer las cosas un poquito con más cabeza y con menos vísceras, porque además a mí lo que me da mucho miedo es que esto sirva para que dentro de 6 meses nos vendan que los recortes que hay que hacer, por ejemplo, en sanidad, eran consecuencia de esta intervención. Ni hay intervención, ni los recortes que puede haber en sanidad tienen justificación alguna, ni en sanidad, ni en ningún otro capítulo. Yo desde luego rompo una lanza en favor de los periodistas. Los periodistas no tienen culpa de nada. Sí, los directores de departamentos, sobre todo de los económicos, y sobre todo las cabeceras de tanto de las televisiones públicas como la prensa y la radio, que son los que obedecen órdenes de alguien, y son los que transmiten que se den las noticias de determinada forma. Pero
El periodista nada más que es un empleado utilizado, en este caso utilizado, mal utilizado. Si al periodista le viene una nota de prensa, bueno, ya habrá tiempo de cuestionarla. Pero la nota de prensa, ¿quién la manda? Sí, la prensa de tal, y viene todo enlavazado para que se diga como conviene que se diga. Claro. Pero no con la realidad de lo que pasa, sino aquí lo que se procura de todas formas es hacer una marañita pequeña que tiene mucho de distracción. Distraer al público es muy interesante porque así no se entera de la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas suele ser o mejor o peor, pero distinta a la que nos quieren transmitir. Casualmente creo que ayer o hoy había un debate en el Parlamento andaluz sobre el estado de la sanidad andaluza, al que nadie le está prestando atención. Entre esto y el Madrid-Barça estamos que no nos enteramos de nada. Es curioso. Yo, siguiendo, el hilo de los periodistas, muchas veces en la rapidez y en el momento periodístico que estamos viviendo dentro de la comunicación, esa inmediatez es el que primero lo saque, es el que se lleva, digamos... entonces, una nota de prensa llega, el tiempo del análisis vendrá quizá después. Ahora vamos a decir lo que nos han dicho, vamos a contar lo que está pasando y ya tendremos tiempo de analizarlo. Que esté mejor o esté peor es otro debate, pero bueno, muchas veces se hacen las cosas así. Es que hay un problema, yo creo que hay un momento en el que tenemos que intentar no dejarnos llevar nadie por estas prisas, de verdad. Yo creo que llevamos unos años de vértigo en este país, en Europa, y esto lo que hacemos es propagar las intoxicaciones. Si no hay tiempo para leer, no hay tiempo para el reposo, para el análisis, las fake news, las noticias falsas, las trolas, te las cuelan, pero estamos hablando de esto... Pero ¿a todo el mundo? A todo el mundo, en todo tipo de noticias, muchos medios. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer, aquí lo hemos hablado más de una vez, tiene que haber una reflexión de que, oye, igual que la empresa y la administración pública está teniendo que replantearse su papel en el siglo XXI, la prensa y los medios de comunicación también se lo tienen que plantear. Y a lo mejor es que hay que empezar a titular las cosas de otra forma. Famoso, me han dicho que os diga, y que el medio de comunicación se sepa hilar de eso. Esto es una nota de prensa que ha publicado tal, que lo tengáis claro, que es noticia, que es información interesada. Bueno, y ahora se debería hacer así. Pues yo... La cita y la fuente debe... Pues yo te digo que el control C, control V va a copiar, pegar, va a quedar escándalo. Además es que es una cosa muy curiosa, esta misma noticia, tú ves los periódicos, tú lees 2 o 3 cabeceras de periódicos y tú piensas que está en 2 o 3 países distintos. Son distintas. Siempre alucinante. Pasa eso, siempre pasa y de verdad, eso hay un... Pero, insisto, este tema es que no hay que perder de vista cuando ocurre. Esto ocurre en un momento en el cual estamos metidos en el debate de los presupuestos de la comunidad, que es un debate en el que hay mucha gente que está mirando, porque la política presupuestaria es la que define realmente cuál va a ser tu acción de gobierno, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus ejes. A mí de que me gustaría que se estuviera hablando de la enmienda de los debates, porque hay un tema muy curioso que no se olvide con estos presupuestos. En estos presupuestos hay una rebaja fiscal que ha decidido el Gobierno de la Junta, que además una rebaja fiscal que beneficia sobre todo a las rentas más altas de Andalucía. Si tienes menos ingresos, con los gastos tienes que hacer algo. Y con cuáles gastos haces algo es donde está la raíz de tu esencia política. Eso está pasando desapercibido. Espero que a partir del jueves o del viernes eso vuelva otra vez un poquito a estar en el foco. Hemos tenido noticias sobre todo de la oposición, bueno, de la oposición no, en este caso del Gobierno, pero creo que el PSOE no se ha pronunciado. El PSOE mandó esa carta, pero no ha dado más explicaciones, ¿no? ¿Debe darlas o no? Yo creo que le conviene este error cometido por el Gobierno. Esta cortina de humo al final, ¿no? Le viene estupendamente al Gobierno, por eso no habla. Porque le viene bien, porque los ciudadanos medianamente informados saben que eso no es como se está diciendo. Por lo tanto, queda muy mal el Gobierno andaluz y eso les favorece y están calladitos, ¿no? Bueno, calladitos hasta ciertos límites, ¿no? Porque luego, hablando como hablaba al principio del tiempo, yo creo que tenemos una borrasca que está entrando. Elsa. No. ¿Elsa? ¿Como la de Frozen? Sí, más o menos. Sí. Pero una borrasca que en vez de ser una borrasca climática, es una borrasca política, con una alerta que en vez de ser naranja, pues es roja. La que se nos viene encima y la han anunciado para finales de año, ¿no? Exactamente, ya tenemos 28, 29 debates, 30, nos caen los 40 litros por metro cuadrado en una hora. Vale. Y la que puede seguir cayendo. Pero bueno, al final es política y entre unos y otros, pues todo saldrá adelante. Y yo siempre, como soy empresario, siempre digo que cuando una persona se sienta en el sillón de mandar, lo que manda ya no es distinto a lo que ha dicho antes, porque el mandar requiere
conocimiento de eso y hacer algo por lo que está mandando. Entonces cambian mucho las circunstancias, ¿no? Una cosa, estamos muy acostumbrados a que los políticos prometen y dicen que los políticos prometen lo que no pueden hacer ni lo que van a hacer, pero una vez que se sientan en el sillón ya tiene que empezar a hacer las cosas, a gestionar de verdad, correctamente, lo más correctamente posible. Entonces pues siempre habrá la esperanza de que eso sea verdad. ¿Querías decir algo? No, pues cambiamos de tema, porque esta noche a las 8 de la tarde se juega el clásico Barça-Madrid en el Camp Nou, pero no es el partido lo que está generando más noticias, está generando más noticias todo lo que hay alrededor de este clásico de fútbol. La seguridad, la política, se entremezclará fútbol y política, los jugadores todos aislados en un hotel, solo a 500 metros del estadio, los que van a estar fuera, los que van a estar dentro, en fin, hay un mare magnum aquí de informaciones, se va a desvelar todo a las 8 de la tarde, pero ¿cómo saldremos de esta? Para mí lo peor de todo eso es los miles de policías que hay y ese coste tan extraordinario que siempre estamos diciendo. Si no hicieran tal cosa, ese dinero se podía emplear en las pensiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, es verdaderamente vergonzoso que un partido de fútbol genere un gasto público de tal envergadura, que no asume nadie, lo asumimos todos los que pagamos nuestros impuestos. Eso creo que no debía de ser, no debía de ser. Y por otro lado, el otro día, este domingo pasado, se suspendió un partido porque se insultó a un jugador llamándole un apelativo, vamos, le llamaban nazi, ¿no? Que a lo mejor lo es, el hombre lo es, pero no pasa nada, ¿no? Y se suspendió el partido porque hay una norma en el cual si se insulta a un futbolista esa forma, hay que suspender el partido y el árbitro lo suspendió. Bueno, este partido es que no se tenía que haber celebrado porque antes de celebrarse ya se están insultando, no los futbolistas, pero sí el ambiente de unos contra otros con unos lenguajes un poco también falsos y ofensivos, ¿no? ¿Paga entonces el fútbol los pecados de sus seguidores o de las personas que intentan vincular política con deporte? Algunas veces la cúpula también, ¿eh? En el Barcelona está claro que la cúpula es independentista y lo practica. Lo sabemos todos, y claro, lo practica y lo hace y lo dice y lo favorece. Pero en cualquier caso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. No tendría nada que ver, pero se utiliza para que tenga algo que ver. Estamos hablando lo mismo que los titulares de prensa, ¿no? Claro que sí. Son tendenciosos. Cada uno se lo lleva a su terreno. A ver, yo Rubén. Que hable María, porque como diga lo que pienso no puedo volver a la tertulia, tengo que reformular un momento. Es que si soy todo Venga, pues ve pensando cómo si suavizar. Me acabo de acordar que estamos en horario infantil y tengo que controlarlo. Relájate. Ve pensando cómo suavizar y ahora nos lo Claro, cuentas, que sí que me interesa. por los epítetos. No, es que es duro, es que va a ser duro. Cuéntame, María. Bueno, yo te diría que a mí lo que más me preocupa es el coste policial que pueda tener. También vale un dineral recoger a un montañero en lo alto de una montaña y lo hacemos pues porque es una vida humana, si es para proteger y es por seguridad, a mí me parece estupendo el coste. En eso no me preocupa. Hay otros costes que me preocupan mucho más, pero eso precisamente no es lo que más me preocupa. ¿Por qué? ¿A dónde voy? ¿Por qué se produce esto? Yo creo que eso todos lo tenemos claro, ¿no? Volvemos a las cortinas de humo. Hay una negociación dura entre Sánchez y Esquerra Republicana y hay que liar el follón porque hay que presionar por cualquier medio habido y por haber, porque además el 30, que es la fecha que había salido a los medios, está a la vuelta de la esquina, con lo cual pues es casi normal que esto pase. Para mí, Luis, que a alguien le digan nazi no es normal, pero que lo sea menos. O sea, para mí es algo que está absolutamente fuera de toda razón que alguien pueda ser nazi en la altura de la película en la que estamos. Y si sabemos lo que significó fue ser nazi. Entonces, para mí, no es nazi. O sea, no está bien que lo sea, simplemente era ese detalle. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que muchos partidos en los que yo he estado presente y ha habido insultos xenófobos mucho más graves y el partido ha continuado y aquí no ha pasado nada. Entonces sí me llama la atención porque se corta un partido y no se cortan otro. Para mí tiene muchísima... que la norma es muy reciente. Tiene muchísima... No, la norma es muy antigua. Es muy antigua. La norma lleva años. Lleva años. Para mí sí tiene muchísimo que ver y siempre eso lo hemos sabido todos. Las cúpulas de los clubes de fútbol han estado implicados en toda esa violencia dentro de los campos siempre. Han fomentado a los grupos ultras, han sido los que lo han abierto las puertas, los que le han dado amparo y eso ha tenido las consecuencias que ha tenido. De todas maneras,
que la cúpula del Barça, tenemos una mosca invitada. Sí, la mosca de la que la cúpula del Barça sea independentista o no, yo creo que no es nuevo, que Barcelona siempre ha sido más que un club, ¿no? Entonces tampoco me asombra especialmente. Yo pienso que al final va a ser más humo que otra cosa, si Dios quiere, va a salir todo con tranquilidad. Ganará quien yo no quiero que gane, como siempre, pero bueno, ya está. El deporte es así. Bueno, ojalá suceda así. A ver, hemos suavizado ya el mensaje que queremos transmitir. Yo soy capaz de lanzar algo coherente y educado. Mira, yo vuelvo al argumento que he dicho al principio. Vivimos época de espectáculos, aquí hay que emitir humo continuamente, y aquí no se nos puede olvidar que aquí hay muchos actores jugando al ajedrez al mismo tiempo. Tú has mencionado a RC, pero es que en el escenario del independentismo en Cataluña se juega su partida también, donde tenemos a RC, a Junts per Catalunya y a la CUP jugando su partidito también. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esto porque se usa, porque un Barça-Madrid es un escaparate global. Vamos a ver uno de los mayores espectáculos que hay en el mundo, al nivel de una final de la NBA, estamos hablando de una final de 100 metros de los Juegos Olímpicos, ese es el nivel de impacto global que tiene un Barça-Madrid, por eso se ha decidido montar, que forma parte de esta situación. Y hay un tema de fondo que no podemos olvidar, todo esto ocurre porque hay un problema que lleva años, hay un problema en la relación entre España y Cataluña y entre parte de los catalanes entre sí. Y oye, y eso hay que arreglarlo de alguna forma. Aquí estamos viviendo muchos estertores y hay mucha tensión acumulada, y hay una cosa que tenemos que entender, que en algún momento esto alguien se tiene que sentar a hablar y a negociarlo. Si negamos el diálogo como herramienta de arreglar los problemas en una sociedad democrática, estamos negando lo máximo. Y luego hay otro tema que, a raíz de esto, a mí el mundo del fútbol, y yo he sido muy futbolero, cada vez estoy más retirado. De hecho, mi retirada está, yo creo que en un par de años ya pasaré olímpicamente del fútbol, porque se va a retirar Messi, básicamente, que eso influye mucho. Y ya creo que he sacado ya la patita. Ya he sacado la patita. Ahora sí va a pedir que os mojaseis, pero... No, yo me mojo. Yo estoy tan seguro que voy a ir al gimnasio y no voy a ver el partido, lo tengo clarísimo hoy. Pero fijaros, está todo tan entremezclado y tan envenenado que nuestros políticos y las personas que nos dirigen no están haciendo lo básico, que es entender que aquí hay que dialogar, y no puedes partir en los diálogos, no puedes partir de maximalismo. Y luego estamos en este país, está la cosa tan loca, y por esto digo lo que no me gusta del mundo del fútbol. El mundo del fútbol, las cúpulas dirigentes del fútbol que hay ahora mismo en España son hombres ultraconservadores. Cuando digo ultraconservadores son personas muy conservadoras. Han parado un partido por llamar nazi a un señor que es nazi reconocido. Y eso se ha tomado como un insulto gravísimo, hay que detener partidos. Ha habido en partidos de fútbol de primera y segunda división insultos homófobos, insultos racistas, se ha parado durante unos minutos el partido en el mejor de los casos y luego ha seguido, y una multita que para un club de fútbol es una cantidad monetaria muy pequeña, y se acabó. El fútbol, igual que hace años decidió combatir en serio el tema de la violencia, hay ciertos elementos en los que tú no puedes adoptar solamente una política de imagen, porque si no, tu reputación como deporte y como institución se ve destruida. Que es una cosa que me llama la atención. Yo siempre he pensado que el fútbol es lo más importante de lo que no es importante, y cuando veo esta mezcla de temas y de cuestiones, a mí me produce una enorme tristeza, porque yo he sido futbolista, he jugado, he disfrutado mucho viendo partidos de fútbol, y esta combinación que estamos teniendo de espectáculo y falta de valores que estamos viviendo en el fútbol, a mí me provoca muchísima tristeza. Ese es el motivo de que yo esté cada vez dejando más de ser un seguidor o un fan de equipos de fútbol. Bueno, y lo del Córdoba, que es que eso ya ha sido muy duro este año, que es todo muy complicado, de verdad. Lo hemos vivido en primera persona aquí, una crisis deportiva muy grande, ha dolido, y bueno, pues normal. Pues ojalá sea tema de conversación en nuestra tertulia de aquí a algunas semanas y podamos decir lo bien que va todo. Bueno, antes de terminar, porra para Barça-Madrid. A ver. 3-1 gana el Barça. 3-1. Yo soy del Madrid, también saco la patita, pero no sé... Yo no soy de ninguno de los dos. Hoy con que empate me parecería estar bien. Y todos contentos. Yo no soy de ninguno de los dos, pero me gustaría que ganase el Madrid 1-0. De penalti justo en el último minuto. Por lo que eso te implica también, por lo que ¿no? implica de todo esto, toma, y encima te gano. Pues yo soy madridista también, no sé cuánto, pero también me gustaría que gane el Madrid. Así que, pero bueno. Apostamos porque gane el Madrid. Apostemos, a ver lo que sale de aquí. Pero bueno, y bueno, ya para terminar, también me gustaría comentar ese documental, Cambiamos Radicalmente,
radicalmente de tema, que ha emitido National Geographic sobre la Córdoba oculta, esa Córdoba romana. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo. Sí. ¿Qué os ha parecido? Bueno, a mí aparte del documental, sí tenía idea y además quería comentarlo aquí. Me llama la atención la cantidad de cartas, de opiniones, porque además ahora todo el mundo opina con una ligereza y con una soltura tremenda. La ignorancia. La ignorancia es muy atrevida, Es muy osada, atrevida. sí. ¿Verdad? Entonces me llama mucho la atención porque si no era de la calidad esperada, que si no sean tal, que si las recreaciones en 3D no eran lo que tal. Bueno, y yo siempre pensaba que es un documento, bueno, National Geographic es una multinacional, donde van a ver la ciudad de Córdoba en todo el mundo. Yo creo que un documental no se le puede pedir que sea una tesis doctoral, era lo que tiene que ser un documental, punto pelota, no hace falta más. Y yo creo que era bastante ilustrativo de lo que es Córdoba, creo que puede servir de reclamo para que mucha gente nos visite, que yo creo que es lo que más importante puede ser para esta ciudad, y que, bueno, que si alguien quiere algo de más calidad, pues nada, que llamen a Pedro Almodóvar y hagan una película sobre la historia de Córdoba, porque yo más un documental no le veo. La película podría ser un bomba. Podría ser una bomba, ¿no? Yo además le aportaría varias ideas. Tendríamos problemas con los argumentos, porque tenemos tanta historia que No, tendríamos y Pedro problemas Almodóvar con con sus toques personales en los argumentos. Eso sería muy divertido. Eso sería sería la una parte locura. divertida. Bueno, ¿qué más? ¿Vosotros tuvisteis oportunidad de verlo? Yo creo que todo lo que sea cultura es bueno. Luego de la cultura te puede gustar más o menos. Doctores tiene la Iglesia, opinadores tenemos muchísimos y más en esta docta ciudad. Pero hombre, yo creo que es importantísimo que National Geographic es una marca global, es una franquicia global y tiene una reputación empresarial magnífica. Que tú seas parte de una serie de documentales que va a ser parte de la programación central de National Geographic en una temporada, pues para una ciudad como Córdoba un posicionamiento magnífico. Y aparte que nos ayude a darnos información y conocimientos sobre una época que es la Córdoba romana, que fue también importantísima, pero siempre está muy tapado, muy en segunda fila después de la Córdoba califal. Yo lo veo positivo, de verdad. Yo creo que en vez de tanto escribir y tanto regodearnos en miserias y en detalles técnicos, yo creo que ¿por qué no disfrutamos de las cosas un poco? Es la duda que tengo yo siempre con esta ciudad. Mira que nos cuesta disfrutar cuando ocurre algo bueno. Somos así. Supongo que al hilo de todas esas opiniones que han salido, como periodista, tengo que decir que a mí me ha faltado la fuente. Porque yo sí que conozco mucho la Córdoba romana, sí que había visto muchas de las infografías que se han planteado en este documental y me ha faltado la fuente. Esas infografías no son de National Geographic, sí. Y me ha faltado eso. Que el trabajo sea mejor, sea peor, como dice María, es un documental, al fin y al cabo, cada uno pone el límite y el rasero donde sea, pero ese fallo sí que lo ha tenido y como periodista creo que es fundamental resaltarlo. Luis. Bueno, yo creo que para mí, lo verdaderamente importante de este reportaje ha sido que se hable de la Córdoba romana, que es una gran desconocida. La importancia que tuvo Córdoba en la época romana, siendo la segunda capital del Imperio Romano, es que es increíble. Que aquí lo único que vale es la Córdoba omeya, la Córdoba árabe, sin embargo fue muchísimo más importante en la historia del mundo la Córdoba romana. Y los vestigios lo hemos visto en el documental. Efectivamente, en el documental le faltan muchas cosas, pero profundiza poco también. Pero se va a hablar, ya se ha hablado de la Córdoba romana en un panorama, en un altavoz tan importante como es National Geographic, que se le echaba de menos. Aquí la Córdoba romana, por ejemplo, el foro romano, que hemos visto una infografía mucha, bueno, pues está desde el Boulevard Gran Capitán hasta el Ayuntamiento. Ese foro es mayor que el foro romano de Roma, mayor, y terminaba con su templo, que tenemos allí unas columnitas, no importa. A mí la reconstrucción es lo de menos, lo importante es que Córdoba se sienta que fue muy importante en tiempos de los romanos, tan importante que no se dice que aquí se coronó Julio César.
En la ciudad de Córdoba se coronó Julio César después de la batalla, la batalla de Munda, y se coronó César. Es Julio César, nada menos, se coronó en Córdoba. Luego pasó a cuchillo a todos los que no, a media Córdoba. Todos los pompeyanos. A todos los pompeyanos los pasó a cuchillo, pero eso es lo que se hacía en la época. No hizo ninguna barbaridad, nada más que lo que se hacía en la época. Pero Córdoba era de esa importancia, el granero del mundo romano. Ategua, que está ahí al lado, era el granero del mundo romano. Y la red de carreteras romanas que teníamos, que partían de Córdoba para todo el mundo romano, que era todo el mundo que se conocía, todo el mundo... Bueno, pues yo creo que este documental va a servir, o debe de servir, o ha servido, para que se hable de la Córdoba romana. Que creo que ya es hora de que se hable de la Córdoba romana. Y que le demos la importancia que tiene, claro que sí. Bueno, pues... muy interesante este ratito con los tres. Gracias por haber estado con nosotros. Yo os deseo que tengáis una feliz Navidad porque no nos vamos a volver a ver hasta el año 2020 ya. Creo que va a caer en día 8 de enero que nos volvamos a ver, así que os deseo que paséis con vuestros seres queridos. Con vuestro permiso, en vez del 8 me incorporaré a partir del 20, porque para que se me infarte aquí mi economista de cabecera, me voy casi un mes a Miami. Tenías que decirlo. Tenía que decírtelo porque... Tenía que decirlo. Y además... darnos envidia a todos. Gracias por contármelo, sí. María, gracias. Aparte gracias. visitaré varios países en el Caribe, que ya luego te lo iré contando poquito a poco para que no Instagram, te pongas María, malito. Instagram. Y además he aparcado hoy en la puerta. Que también es una proeza. Oye, Sí, pues estás de claro. enhorabuena, vas a venir con un color estupendo, nos va a dar un montón de envidia. Voy a comerme la uva a 30 grados. Y espero que y sea... según me baje del avión, que llego un lunes, el miércoles estoy aquí como Pues un clavo con mi moreno caribeño. Te deseo que seamos nosotros los que te pongamos a ti al día. Me o sea, acordaré que de todos desconecta vosotros total. y espero que eso me pongáis al día. Nosotros te cuidamos la ciudad, no te cuidáis preocupes. todo, ¿vale? Todo irá bien. Bueno, Luis Carreto, Rubén Márquez y María Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, feliz año. Feliz Muchas Navidad. gracias. Feliz Navidad y Feliz entrada fiesta. y salida. Primero hay que salir. Primero hay que salir Primera, bien y luego feliz entrar. salida y después feliz entrada de año. Pues di que sí, felicidades. Y que los reyes traigan algo. No está Hemos sido Salvador, buenos, no está traigan. Salvador Fuente, que el año pasado le trajeron carbón, un tráiler de carbón. Un tráiler. Pues este año, como no ha venido, pues no le vamos a desear que le traigan otro tráiler de carbón. A ver, pobrecito, algo bueno tendrá, que le traigan también cosas buenas. Se lo diré en cuanto que salga de aquí, que te he vuelto a mandar un tráiler de carbón. Ay, pobre, muchas gracias.